Buenos días, yo soy Cuenca Joaquín, alumno de la Facultad de Medicina de la carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, y hoy en el trabajo práctico número 3 de la cátedra Semiopatología Kinésica Quirúrgica vamos a hablar de la semiología de la cadera y la pelvis. Vamos a empezar con la palpación de la región anterior de la pelvis y la cadera. Y primero le pedimos permiso al paciente y te voy a pedir que si sentís algún tipo de dolor me digas, ¿sí? Ubicamos los pulgares en las espinas ilíacas anterosuperiores y vamos recorriendo las crestas. Para seguir con los reparos vamos a ubicar el índice en las espinas ilíacas anterosuperiores y haciendo una proyección hacia la línea media, descendiendo, vamos a encontrar al pubis. Desde el pubis, haciendo una proyección horizontal hacia los laterales y posterior, vamos a encontrar a los trocánteres. Siguiendo con la palpación, en este caso de la parte posterior de la pelvis, ¿sí? Vamos a tener que ubicar con la parte más alta de las crestas, va a coincidir con lo que debería ser L4 de la región lumbar, la vértebra número 4. En este caso vamos a descender un nivel y vamos a encontrar L5 y después subimos para seguir ubicando las siguientes vértebras. Desde L4, L3, L2 y L1. Generalmente la primera vértebra lumbar va a coincidir con la parte inferior de la última costilla. Volviendo a la parte más alta de las crestas, ubicando L4, L5, podemos seguir descendiendo hasta encontrar las espinas ilíacas posterosuperiores por parte del sacro. Para la palpación de la región lateral de la pelvis, vamos a tener que descubrir la región y palpamos a la parte más alta de la cresta, luego tenemos al trocánter y trazando una línea oblicua vamos a encontrar a la tuberosidad isquiática. Siguiendo con la palpación de las partes blandas de la cadera y la pelvis, vamos a empezar con el triángulo escarpa. Para realizar la palpación de esto, vamos a ubicar al paciente con el tobillo en la región de la rodilla contralateral. Vamos a ubicar al pectíneo, al aductor largo y al psoas que van a formar el piso de este triángulo. También ubicando al ligamento inguinal y al trayecto de la arteria femoral. Siguiendo con la palpación de las partes blandas, en este caso de la región posterior, vamos a pedir permiso al paciente y vamos a empezar con el glúteo mayor, el bíceps femoral, que se va a encontrar en la región lateral, el semitendinoso y el semimembranoso, que va a ser el más medial de estos músculos. Con las movilizaciones, en este caso de la flexión de cadera, la vamos a hacer primero de forma pasiva, llevando la rodilla al pecho. De este lado y también del otro lado. Ahora te voy a pedir que lleves la rodilla al pecho. Vamos. Bajamos. Y ahora del otro lado. Bajamos. Tenemos que hacerlo de forma pasiva, tanto como de forma activa, para ver si hay una diferencia en las amplitudes de, en este caso, la flexión de paciente. Siguiendo con las movilizaciones, en este caso vamos a hacer la maniobra del palo de amasar para hacer las rotaciones. Una rotación interna y una rotación externa. También del lado contrario, una rotación externa y una rotación interna. Esta maniobra también la podemos realizar con la cadera flexionada a 90. En el primer caso lo hicimos en una posición neutra y le llevamos a una flexión de 90 y acá podemos realizar una rotación interna y una rotación externa. Muy bien, hacemos por el lado contrario. Así, llevamos a una flexión de 90, una rotación interna y una rotación externa. Al realizar estas maniobras, el paciente puede referir un tipo de dolor y si lo hace, puede tener origen en la coxofemoral. Entonces ahora le pregunto, ¿sentiste algún tipo de dolor? No. Como la prueba es negativa, no tenemos ningún tipo de problema. Siguiendo con las movilizaciones, en este caso la extensión, vamos a flexionar la rodilla de nuestro paciente a 90 y tomando el tercio inferior del muslo, voy a fijar, estabilizar la sacroiliaca y llevo a una extensión. Lo mismo del otro lado, flexiono a 90, estabilizo la sacroiliaca y llevo a una extensión.
Esta maniobra nos va a permitir la evaluación de la desigualdad en la longitud de los miembros inferiores. Con el paciente en decúbito supino, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la camilla, si una rodilla queda más alta que la otra, significará que la tibia es más larga. Pero si queda en una posición más adelantada, indicará que el fémur es más largo. Como en este caso la prueba es negativa, no presenta ninguna de las dos variantes. En este caso vamos a realizar la maniobra de Thomas. Voy a flexionar la cadera contralateral de forma pasiva y con esta mano la voy a ubicar entre la zona lumbar y la camilla, lo que me va a permitir percibir la hiperlordosis lumbar y la basculación de la cadera, lo que nos da a entender la función real de la articulación coxofemoral. En este caso vamos a realizar la maniobra de tren de Lemur. ¿Sí? Te voy a pedir que te pares en una pierna, así. Y ahora vemos la altura de la pelvis, donde si hay una deficiencia del glúteo medio en su funcionalidad como estabilizador transversal, vamos a ver cómo va a descender este lado de la pelvis. ¿Sí? Ahora hace lo mismo, pero del otro lado. Y ahí vemos cómo todavía se encuentra a la misma altura de la pelvis, lo que nos da una buena funcionalidad de ambos glúteos medios. Siguiendo con las maniobras, en este caso vamos a realizar la maniobra de Weber-Barstow, donde vamos a tener que flexionar la cadera y la rodilla de nuestro paciente y ubicando los pulgares a nivel de los malleolos. Ahora te voy a pedir que eleves la pelvis lentamente. ¿Sí? Vamos. Vamos, hasta ahí más. Y ahora descender lentamente. Y extendemos. ¿Sí? Si la prueba es positiva, vamos a encontrar que un miembro se va a encontrar con mayor longitud del otro. En este caso, el miembro que tenga menor longitud va a tener una contractura o hipertonía del músculo psoas ilíaco. En este caso, vamos a realizar la maniobra de Gaenslen. Entonces vamos a flexionar la cadera contralateral. ¿Sí? Y a pedir que la traigas acá. Con las manos. Ahí. Y la otra cadera la vamos a llevar a una hiperextensión por fuera de la rodilla. ¿Más? ¿Sentís dolor? Bueno. Otra vez más. ¿En todas las maneras sentiste dolor en esta parte? No. Como el paciente no refiere dolor, es una prueba negativa. Si el paciente refería dolor en la sacroilíaca, se podría deber a una inflamación de la misma o también por un traumatismo. En este caso, vamos a realizar la maniobra del piriforme. Para realizarla, ubicamos las rodillas flexionadas a 90 grados y dejamos caer en sentido de una rotación interna. Fijamos. Si la prueba es positiva, vamos a ver cómo un miembro va a descender menos. En este caso es negativa, vamos a ver cómo los dos miembros se encuentran al mismo nivel. Al hacer una prueba positiva, sabemos que el músculo piriforme se va a encontrar contracturado del lado que desciende menos. Siguiendo con la maniobra, en este caso de Patrick Fabre, vamos a ubicar al malleolo externo en la región de la rótula del lado contralateral, teniendo la posición de la cadera en una flexión, en una abducción y en una rotación externa. Vamos a ejercer presión en la región de la parte interna de la rodilla y también en la articulación. Y ahí llevamos hacia abajo y ahí volvemos. Y ahora te pregunto, ¿sentiste dolor en alguna parte, ya sea acá adelante o en la parte de atrás? No. Como el paciente no refiere dolor en la parte anterior o posterior, esta prueba es negativa. Pero si refiere dolor en la parte anterior, va a ser un problema en la coxofemoral, pero si es en la parte posterior, va a ser un problema en la sacroilíaca. Siguiendo con la maniobra de Wasserman, vamos a llevar la cadera en una extensión, poniendo en tensión al nervio femoral. Y ahí te pregunto, ¿sentís algún tipo de dolor? No. Volvemos. ¿Sentiste algún tipo de dolor en la parte anterior, en la parte de adelante, en algún momento de la maniobra? No. Como en este caso la maniobra es negativa, el paciente no refiere ningún tipo de dolor. Si en algún momento de la maniobra refiere a un tipo de dolor, se va a deber a la compresión del nervio femoral o sus raíces. Siguiendo con la maniobra del ACE, vamos a llevar una flexión de cadera, donde sabemos que a partir de los 60 grados, ¿sí? A ver si sentís dolor, me dices. A partir de los 60 grados, el paciente puede llegar a sentir dolor. ¿Sí? ¿Sentís algún tipo de dolor? No. Vamos a realizar la contraprueba, donde descendemos un poco y llevamos hacia una dorsiflexión. ¿Sentís dolor? No. Como en este caso la prueba es negativa, el paciente no refiere a ningún tipo de dolor. Pero si refiere a algún tipo de dolor, lo va a realizar en la parte posterior del miembro inferior, que se va a deber al nervio ciático o a sus raíces.